Política, de norte a sur. Es el podcast donde descubrirás qué ocurre tras bambalinas en la política, de la mano de dos consultores reconocidos y multipremiados a nivel internacional, Mario Padrón y Víctor Mancera, quienes nos hablan de cómo se opera y se toman decisiones en los cuartos de guerra de la clase política. Política, de norte a sur. La política más allá de las izquierdas y las derechas. Hay una palabra incómoda que está siempre al centro de la política: manipulación. Porque aunque a muchos no les guste aceptarlo, todos los días estamos intentando influir en alguien. En una conversación, en una reunión, en una negociación, en la propaganda, en un evento, siempre estamos tratando de dirigir comportamientos. Más allá de los dilemas éticos, la pregunta es: ¿manipulas o eres manipulado? En este episodio de Política de Norte a Sur vamos a hablar del arte de la manipulación, pero no como psicología oscura, sino como una parte inevitable de la estrategia. Vamos a abordar algunas de las habilidades de comunicación personal más importantes en distintos escenarios, en el cara a cara, frente a cámara y en eventos masivos, para proyectar confianza, para generar conexión, para construir autoridad. Porque al final en política no gana quien tiene la razón, gana quien logra que los demás la sientan como propia. Yo soy Víctor Mancera desde el norte de la República Mexicana y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Mario Padrón desde el sur. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Víctor, muy bien. Un saludo a todos los escuchas de Política de Norte a Sur, donde hablamos más de las izquierdas y las derechas. Y hoy es un tema controversial para muchos, lo sabemos, suena feo, pero es un tema que hay que hablarlo, porque además se dice mucho, lo platicamos mucho. Todos lo hemos pensado y a mí me gustaría aclarar que la duda de si somos manipulados, a mí sí me suena así un exceso, pero la duda existe y existe de manera constante, no solo en política. Como bien diste este excelente intro, Víctor, creo que lo primero que hay que entender, y pongo el primer tema sobre la mesa, es que entendamos cuál es el objetivo final. No le voy a hablar de manipulación o persuasión, que sería el lado blanco, ¿no? De cómo lograrlo. Todos buscamos generar influencia. Queremos influir en las acciones de alguien. Te pongo un ejemplo. Al final del día, un proyecto político electoral, todavía no hubiera gobierno, busca que una persona se levante un domingo normalmente, se pare de su cama o de su hamaca, dependiendo dónde viva, ponga sus zapatos, agarre un autobús o su auto, se vaya a un punto particular, haga una cola normalmente bajo el sol, agarre una boleta, tache exactamente el logotipo y nombre que tú durante todo tu proyecto buscaste que él haga eso. Y eso sí o sí es que estás buscando influir en las acciones de alguien. Quieres sí o sí que una persona agarre esa boleta, ponga tu nombre y tu cara y la meta en una urna. Normalmente así funcionan las democracias y hay que hablar las cosas como son. En todo proyecto político y además de marketing comercial, pero vamos a hablar ahorita de lo político, que es lo que nos toca. Todo proyecto político busca eso, influir en las acciones y incluso en la manera de pensar. Eso buscamos todos, hay que hablarlo tal cual y yo creo que me diría que el objetivo principal, sin blanco y negro, sería que usemos el concepto influir, generar influencia. No sé qué opinas de hasta aquí. Sí, bueno, justamente para no dedicar demasiado tiempo a la parte ética del debate de la manipulación, hemos querido dejarlo de lado. Lo estamos abordando más que nada como una serie de técnicas, de usos de la psicología, de usos de los principios de la comunicación, de la publicidad y del marketing, que al final tienen como objetivo manipular a las audiencias. El buen y mal uso de esas técnicas, pues evidentemente está en manos de quien lo lleva a cabo. Pero hay una serie de circunstancias donde siempre nos vamos a encontrar dando menor o mayor uso de la manipulación. Normalmente entendemos la manipulación de forma negativa, es decir, pensamos que se trata casi siempre de algo perverso, de algo que está tratando de llevar a la gente a tomar decisiones contrarias a su interés. Y no siempre es así, no siempre la manipulación está buscando ello. Lo que sí estamos haciendo constantemente es tratar de que la gente, como decía Mario, tome una decisión, un comportamiento. Al final del día, la comunicación política, que es el gran tema del que hablamos acá en Política de Norte a Sur, es un instrumento
para la consecución del poder o para el mantenimiento del poder. Ujú. Y el poder tiene distintas formas, ¿no? Una de las formas es justamente la persuasión, la manipulación, la cultura, ¿no? Que te pone Ujú. una serie de normas que existen y la fuerza, ¿no? Es decir, el uso de la fuerza, el Estado, la autoridad, los ejércitos, etcétera. La manipulación en democracia es perniciosa, sin lugar a dudas, porque se trata en algunos momentos del uso malintencionado de la información, de la distorsión de la realidad. En fin, hay muchos temas para hablar de ello. Hoy vamos a abordarlo estrictamente en el campo de lo personal. Si tú eres un comunicador político, eres un candidato o estás construyendo una candidatura o estás haciendo carrera política, entender cómo funciona la manipulación te va a dar una serie de herramientas para ser más claro en tu mensaje, que la gente pueda aceptar mejor lo que tú estás planteando y justamente no ser víctima de ni de la manipulación, que puedes tú también ser objeto de ella, pero también darle un poco la vuelta a muchas circunstancias a las que nos estamos encontrando, Mario, en política. Yo creo que la política tiene un desgaste brutal, lo sabemos todos, y a veces encontrar rutas para escapar a lo que la gente entiende como lo político a través de la persuasión nos permite que nos vean primero como personas, primero como seres humanos, y eso nos permite conectar. Yo quisiera partir de algo que mencionaste muy al inicio, Mario, que es el tema de tener un objetivo, porque podemos hablar de muchas recomendaciones de psicología, de publicidad, de imagen, de comunicación personal, pero ninguna es universal. O sea, todas están en función de cuál es el objetivo que tú tienes. Hablemos de algunos de los objetivos más comunes, Mario, si te parece bien para abrir boca. Muchos políticos en este momento están buscando que la gente crea que son cercanos a su realidad, ¿no? Es decir, que entienden sus problemas y lo que sienten. Otros políticos están buscando ser percibidos como una persona con poder, con autoridad, con liderazgo, apta para un determinado cargo. Y luego hay una serie de Ujú. circunstancias específicas, ¿no? Entonces, lo primero que tendrías que plantearte, Mario, me parece, es cuál es el objetivo que tú tienes antes de plantearte estrategias de comunicación. En este punto, yo creo que muchos están trabajando, Mario, en posicionarse, en trabajar su imagen. Estamos a mediados, no, pues estamos en el primer tercio todavía, Eh, entrando al segundo tercio del 2026, que es un periodo donde ya empiezan a calentar los motores electorales y están apareciendo una cantidad enorme de aspirantes, ¿no? De gente que apenas va a ser conocida. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer inicialmente, Mario, para quienes están iniciando? Y luego yo creo que posteriormente podemos hablar para quienes ya tienen algo de trayectoria y tienen pues seguramente otros objetivos más específicos. yo sí abordaría primero una diferenciación por este lado de conceptos. Por eso te comentaba al principio hablar como de influencia, porque para quien le suene muy rudo el término manipulación, ahí les va un detalle conceptual. Influir en alguien, ¿qué es lo que buscamos? Ahorita vamos a hablar de los puntos como platicaba Víctor, pero digamos que hay dos rutas. Hay la ruta de manipular y la ruta de persuadir en términos conceptuales. Manipular tiene que ver, sí, con algo que tiene que ver como oscuro, donde se manipula incluso la información. Se trata de convencer incluso con argumentos arteros, escondiendo información, o incluso a veces, ¿cuál sería la palabra? Se me fue, como obligando de alguna manera, ¿no? Y persuadir sí tiene que ver con que entendamos cómo funciona el cerebro de todos y que convenzamos de una manera libre. Así que no se preocupen si a usted le hace ruido, si es blanco u oscuro, no estamos sentados en temas ahorita morales, pero existen las dos rutas, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué te diría? Lo hemos platicado en episodios anteriores. Lo primero es que yo te pondría que antes de entrar al tip, entendamos por qué funcionaría el tip, ¿va? Ejemplo, que entendamos que cómo influyen en nosotros, porque en todos influyen, todos somos influenciables, cómo influyen en nosotros y por ende cómo podemos influir en una persona o en las masas o en grupos, es entendiendo que nuestro cerebro es una máquina asociativa, asocia con cosas. Lo que tú hagas o dejes de hacer o los elementos que comuniques, no solo en lo que dices, sino en tu entorno, va a ir que poco a poco la percepción que tengan hacia ti se vaya dirigiendo hacia un lado.
Si bien a lo mejor no puedes controlar el cerebro del otro, pero sí puedes controlar los estímulos que tú emites para que poco a poco tu imagen se vaya yendo para ahí. Y con esta parte introductoria, Víctor, es donde quiero llegar a lo que tú preguntabas ahorita. ¿Qué podría ser un objetivo? Pensemos, nivel de conocimiento, lo hemos hablado en episodios anteriores, nivel de conocimiento, posicionamiento, que básicamente es cómo quiero que me asocien, y de ahí para adelante vamos avanzando, ¿no? En que me relacionen con un grupo, con un partido, en que puedo lograr resultados, etc. Yo creo que hoy día, en esta etapa en la que estamos, muchos podrían estar en aumentar el nivel de conocimiento para poder lograr un posicionamiento que es cómo quieren que los asocien, con qué quieren que los asocien. Y muchas veces uno muy común es, quiero que me asocien como alguien cercano. Imagino que te ha pasado, ¿no? Es algo muy común. Quiero que me asocien con alguien cercano a la gente, que conozco los problemas. Y hay ciertos estímulos que podemos ir controlando, y eso podría entrar en persuasión o manipulación, ¿ok? Que controlamos las piezas, qué elementos lleva esa foto, cómo hablar y cómo acercarse. Creo que hoy nos iríamos con muchos tips de consultor, a lo mejor durante el episodio. Y paso uno primero, ¿no? Que he visto errores muy comunes. Buscar elementos que comuniquen cercanía tiene que ver no solo con la pieza, sino con las acciones. Entonces, muchas veces se busca la foto cercana, saludando, abrazando, con cierta cercanía y un enfoque, además, en un encuadre que tenga cierto zoom para que tenga reconocimiento, punto uno. Y dos, que haya contacto visual. Yo les comentaría eso. Inherentemente el cerebro percibe que cuando hay contacto visual al saludar, ayuda a que se perciba como alguien que conecta o es cercano con la otra persona. Y parece algo muy sencillo y simple, pero no sé si te ha pasado a ti. Me pasa mucho en entrenamientos que es el candidato o líder político a veces hace esto. Estás en un meeting, saludas, quieres generar la foto y al saludar, saludo a este, pero ya estoy mirando al siguiente. Ayuden a su fotógrafo, pues. Ayúdenlo a que esos pequeños elementos, estos pequeños estímulos, la suma de todos ellos son los que van ayudando a que poco a poco tengan un objetivo, se cumple el objetivo. Yo te pondría que hoy día esto, conocimiento y posicionamiento. Pongo en la mesa el tema de cercanía. Luego podríamos hablar de poder. Pero un primer tip es ese, ¿no? La conexión visual con la persona. Denle oportunidad a que puedan persuadir a que su fotógrafo saque la toma. Y entonces cuenten 2 segunditos al saludar a alguien y mírenlo a los ojos. Sí, sin duda. A ver, vamos a iniciar en términos de cada uno de los niveles. Vamos a hablar primero del cara a cara, después les vamos a hablar de lo que vamos a ver a nivel de una ¿Multimedia? grabación, ¿sí? De un video o de una participación en medios, en televisión o en un podcast o en cualquier medio audiovisual. Y finalmente vamos a platicar de la gran audiencia, de enfrentar multitudes, que es quizás uno de los escenarios más complicados porque impone muchísimo, sobre todo cuando tú estás empezando, como los casos mayoritarios que menciona Mario. Hablemos del cara a cara, de la comunicación cara a cara, de la manipulación o de las técnicas que se pueden utilizar para ser efectivos en la persuasión o en la influencia, ¿no? En el cara a cara, a nivel personal. Si yo lo que quiero es mostrar cercanía, que es uno de estas aspiraciones que tienen la mayoría de los políticos, como bien decía Mario, ¿cómo me debo ver? Algo que hay que entender es que el primer instrumento de comunicación que tiene un político es su cuerpo, ¿no? Cómo usa el cuerpo y lo que se ve de su cuerpo. Y eso tiene que ver con la indumentaria. El tipo de ropa, el tipo de imagen que yo le presento a la gente, pues evidentemente predispone, uno, este tipo es un profesional o es alguien abierto, alguien cercano, alguien a quien yo me puedo aproximar y me va a atender, me va a escuchar. Eso por plantear algo inicial. La imagen, lo que yo elijo como mi indumentaria, como la ropa, aunque para muchos es algo frívolo, es un mensaje y no lo podemos evitar. Uno puede tener distintas opiniones sobre la ostentación y sobre que la ropa y sobre si ser consistente, la homogeneidad y si va con mi estilo o no. Podemos tener muchas discusiones alrededor de esto, Mario. Lo que no podemos evitar es reconocer que el mensaje está ahí y la gente lo va a recibir. Y gran parte de los mensajes de estos estímulos de persuasión de los que hablaba Mario son
inconscientes. No es que la gente se va a poner a analizar la marca de la ropa o si hoy traigo sombrero y nunca lo había traído. Eso nadie va a hacer eso, o quienes lo hagan, pues a lo mejor serán ahí los columnistas que les gusta platicar de esas cosas. La mayoría de la gente no va a hacer ese tipo de análisis, pero sí va a recibir ese mensaje. La ropa es de inmediato un mensaje. En cuanto al color, los colores claros evidentemente están más asociados con la apertura, con alguien que puede ser mi amigo, con alguien que puede tener una relación conmigo. Los colores oscuros, particularmente cuando hablamos sobre todo de trajes, ¿no? Pues el traje azul marino es el traje de autoridad y el traje oscuro, pues de pronto a veces hasta es excesivo a veces lo que proyecta a nivel de formalidad. El grueso de los candidatos que están o de las figuras que están en este trabajo de posicionamiento, como platicabas, Mario, pues tienen que mostrarse como personas cercanas, ¿no? A quien la gente puede tener algún tipo de puntos de contacto, algo en común que es fundamental. Dejemos el tema de la ropa de lado por un momento y hablemos de esto, del uso del cuerpo. Sí. Mencionabas tú, por ejemplo, el tema del contacto visual. Si yo no estoy habituado a poner los ojos sobre los ojos de la otra persona, no voy a generar confianza. Y es el punto principal. Generar confianza es el objetivo primario. O sea, hasta lo que hablabas con la ropa, que alguien en todos los estímulos que me está emitiendo y que estoy interpretando logre comunicarme confianza, que yo la sienta, es el primer paso. O sea, para acercarme, para hablarlo. O sea, no voy a votar por alguien que no confío. ¿Estás de acuerdo? Claro, dice la gente popularmente que los ojos son la ventana del alma. Y aunque eso pueda sonar a lo mejor muy cursi, lo cierto es que si nos detenemos a pensar en el tipo de persona que nos genera esta sensación de confianza, es alguien que nos está poniendo atención. Uno de las aspiraciones que tienen la mayoría de los políticos, Mario, es el carisma. Y a mí el carisma se me hace un tema bien interesante, porque en realidad el carisma es básicamente una construcción alrededor de la empatía. Si yo estoy verdaderamente interesado en tu persona, en quién eres tú, naturalmente voy a estar concentrado en ti. Si analizamos a las grandes figuras políticas, a los monstruos de la política que podemos ubicar en la historia, es gente que tenía una enorme habilidad de poner toda su atención sobre una sola persona. Un buen político no aparece como la estrella del escenario, te convierte a ti en la estrella del momento. Claro, claro. Mira, yo me iría en lo que comentas, diseccionemos, ¿no? Me gusta esa parte que comentas. Vamos por partes, ¿no? Todo lo no verbal, ya lo hemos platicado en episodios anteriores, normalmente influye en la comunicación. Hay estudios que marcan que el 97%, otros que el 93% y una serie de cosas. No vamos a entrar en esa matemática. Pero lo que sí no puede estar a discusión, comentabas, Víctor, por ejemplo, aquí tengo mi anotación. Tú comentabas, el cómo estoy vestido, iniciamos por la indumentaria, por lo primero que ves, el primer pronto, todavía no hablas con él. Pero lo que ve la persona y percibe, no se detiene a analizar si usa sombrero, si sí, si no, si tu ropa es de marca o no. Pero sí o sí lo va a interpretar. Y eso no está a discusión. No se va a detener a analizarlo, pero sí va a interpretarlo. Y lo va a hacer de manera inconsciente. Y ese proceso normalmente lleva un cuarto de segundo. O sea, percibe el todo y en un cuarto de segundo los estímulos que emitiste, el cerebro del elector va a asociarlos y a interpretarlos. No es si sucede o no, es que va a suceder. Y ahí es donde entra el tema de la persuasión o en algunos casos de manipulación. Eso dependerá del método, ¿no? Pero sí o sí va a suceder y que seamos conscientes de que es un hecho que pasa, entonces, ¿cómo lo podemos usar a nuestro favor para los objetivos que buscamos? Y no es un tema que tenga baja calidad moral, es que sucede y nos sucede a todos, te sucede a ti, me sucede a mí, nos sucede a todos los seres humanos. Entonces, sí hay que interpretarlo, o sea, la persona va a interpretarlo. Por eso me gustó mucho lo que comentabas de tener en cuenta esos estímulos primeros de la indumentaria, ¿no? Y plantéate los objetivos que buscas. Si bien no puedes controlar las mentes,
pero sí puedes controlar los estímulos que emites. Entonces, si yo voy a ir a un evento, estamos en la etapa que estamos platicando sobre comunicación uno a uno, ¿no? En territorio, que voy a salir, voy a saludar personas uno a uno, voy a escucharlas, o voy a abrir el despacho para que las personas vengan y me cuentan la situación que está pasando en el municipio, por ejemplo. Entonces, ¿qué elementos tengo que puedan ayudar a que se comunique mejor este ejercicio que quiero hacer de cercanía y construir confianza, ¿no? Y construir la persona de confianza. Y ahí sí, sonará romántico, pero es importante ir pensando en cada elemento, ¿no? Si tú vas a ir a territorio, a una zona popular, no sé, ¿qué zona popular hay en Chihuahua? Una colonia, dime una. No Chihuahua conozco mucho. 2000. Ok. ¿Cómo se llama, perdón? Chihuahua 2000, ponle, vamos a decir. Chihuahua 2000, vamos a poner, en Chihuahua 2000, que es una zona popular que tiene problemas de pavimentación, que son calles no pavimentadas, que a lo mejor vive en colonias en lo que a lo mejor es lo que le llamamos paracaidistas, y hay situaciones territoriales, etcétera. Por muy que sea zona urbana, pero es popular. Créeme, si llegas en traje, con corbata de entrada y el zapato pulido, quieras o no, es una indumentaria que no abona a lo que buscas en ese momento, porque no va a haber empatía, no voy a sentir cercanía, y a lo mejor tu misma indumentaria va a generar distancia y hace que la persona no interprete de la manera que buscas esa cercanía que quieres hacer. Podrías pensar, oye, pero si estuve ahí, sí, pero a lo mejor la barrera del no verbal la generaste tú, y eso hizo que no se logre el primer objetivo. Entonces, pues la intención es que busques ropa ad hoc o indumentarias que vayan acorde con cada evento que estés. Si te va a tocar algo, a lo mejor con otro tipo de segmento de mercado o con otro tipo de políticos o personajes, a lo mejor buscas comunicar, hablemos del otro. Se busca en política comunicar poder o liderazgo. Es un hecho. O sea, se sabe, se busca. Hay otro tipo de indumentaria, puede generar ciertos elementos que hagan que sube el nivel. Por ejemplo, Víctor nos hablaba de los colores, ese es un punto. Otro es la ropa. Hoy no queremos hablar de imagen física, lo que harían los imagólogos, pero sí que entendamos esta parte de cómo estos estímulos abonan en que se genere influencia y se persuada o se manipule. Normalmente la manipulación se dice cuando me mintió, ¿no? Podría ser un punto también. Sí, yo quisiera regresar a algo que hemos abordado en otros episodios de Política de Norte a Sur, Mario, que tiene que ver con que si reconocemos que el protagonista de todo esfuerzo político es la gente, es el ciudadano, en el uno a uno, en el cara a cara también lo es. Hablamos siempre de que el gran secreto, digamos, de la persuasión, y ya no digamos de la manipulación, tiene que ver con la empatía. Quizás ahí es donde más se separa la manipulación de la influencia o de la persuasión, sobre todo de quienes sí tienen el interés por la gente. Cuando hay empatía, Mario, ¿qué hay? Hay escucha activa. Vamos, ¿cómo se refleja eso en el uno a uno? Muchos políticos, cuando van por las calles, cuando se preparan para hacer ese recorrido, se están preguntando, ¿qué voy a salir a decirle a la gente? En vez de preguntarse, ¿qué le voy a preguntar a la gente? Claro, ahí hay un punto. Porque lo más importante es lo que la gente te dice. Tú vas a hablar de la gente, no vas a hablar de ti. Entonces, por ejemplo, dejando de lado el tema de la imagen personal, digamos, tú ya elegiste cómo te vas a presentar con la gente, porque el grueso del electorado, sobre todo cuando estamos en el puerta a puerta, tiene un mismo tipo. No te vas a ir a meter a las privadas, claro, a las colonias, fraccionamientos cerrados. Y entonces ahí ya llevas una cierta presentación, escuchas a la gente, escuchas el nombre de la persona, a lo largo de la conversación lo repites al menos 3 veces. Solo por eso, solo por repetir lo que te dijo, ¿no? Por retomar el tema del que está hablando, por mencionar su nombre 3 veces, ya inmediatamente hay una sensación de lo que llamamos en psicología política rapport. Hay esta sensación de que hay una vinculación donde que hay verdadero interés por estos pequeños detalles. Si tú además puedes desarrollar tu memoria y días después o semanas después puedes recordar lo que te platicó esa persona. Los políticos más tremendos que yo he conocido son gente con una memoria prodigiosa, sí, porque el hecho de que yo recuerde, Mario,
tu nombre y que tenías un problema con tu mamá, que traía un problema de diabetes, que no la atendían, etcétera, y te lo menciono posterior, ya me enamoraste, ya el voto ya está casi garantizado porque es verdad que hay interés. O sea, porque alguien que no tiene interés no recordaría un detalle como ese, sobre todo pensando en un político o en alguien que habla con un montón de gente todo el tiempo. El político más tremendo que yo conocí, un gobernador veracruzano hace muchos, muchos años, tenía una habilidad increíble para recordarse de el nombre del señor que vivía en ese cerrito, en esa comunidad rural, allá perdida de los Sí, claro. 212 municipios de Veracruz, porque es esa cualidad, Mario, de verdaderamente interesarte en la gente, es lo que verdaderamente los mueve. Es difícil ser manipulador en ese sentido, porque la manipulación normalmente pues, tiene este sentido negativo, ¿no? Yo lo que quiero es que tú hagas o dejes de hacer algo. Cuando yo voy a influir en alguien, cuando yo tengo la capacidad de influir en alguien, tengo que tener un interés real. Y eso no se puede falsificar y la gente lo nota. Entonces, la recomendación sería escucha activa y poner a la gente de vuelta al centro, no solo de la campaña, sino de la conversación uno a uno que tú tengas a lo largo de tu campaña. Bueno, estamos hablando en tips que puedan funcionar en uno a uno, ¿no? En esta parte de generar influencia y persuadir o, en sus casos, quien lo considere, las herramientas oscuras de manipular. Pero, por ejemplo, ya hablamos de que influye el no verbal, ¿ok? El entorno, pues, o sea, mi cuerpo, mi alimentaria. Víctor, nos compartes ahorita el hecho de la memoria, porque hace que contactes, repite 3 veces el nombre. Yo sumo otra que tiene que ver con no verbal. La mirada y la sonrisa. Ya sé que parece romántico, pero es muy real. Son de las interpretaciones con mayor valor. Cuando miramos uno a uno a los ojos, en ese momento hacemos un contacto, ¿ok? Y empieza la comunicación. La comunicación oral empieza ahí, ¿ok? De alguna manera a conectarse. Y 2, en la sonrisa. ¿A qué voy con la sonrisa? No tengas miedo a sonreír. Claro, tiene que ver con personalidades, pero voy a compartir un tip que a lo mejor le funciona a quienes pasen por ello, ¿no? Nuestros gestos tienen ciertas líneas. Normalmente, cuando uno tiene cierta edad, a veces sucede, las líneas tienden a irse hacia abajo. ¿Ok? Ejemplo, me pasa acá. ¿Ok? Y si uno se queda nada más muy serio, puede ser que ese estímulo de la cara seria no lo interpreten de la manera que nosotros estamos buscando. Y no es que estemos de malas, pero puedo estar escuchando a la persona y que la persona diga, ay, es que estaba bien mal encarado, ¿no? Creo que estaba molesto y le da pena y buscas generar rapport. Entonces, un ejemplo y un ejercicio puede ser algo que le llamamos sonrisa media, por ejemplo. Estás acá, tira para abajo y trata de que la línea de tu boca, sin que sea una sonrisa, solamente se quede en horizontal. Esto va a generar que ciertos músculos te cansen, lo vas a sentir. Y aquí, cuando sientas estos músculos, recuérdalo y eso lo puedes mantener como algo que le llamamos sonrisa media. A lo mejor parece muy elaborado, pero esos pequeños detalles de conocer tu gesticulación, cómo es tu cara, por eso acércate a un consultor, y cómo ir interpretando esos estímulos que emites y que se interpreten de la manera que buscas. Porque muchas veces no estamos molestos, simplemente está cansado y es muy común, ¿no? Imagínate también en campaña, ¿no? Duerme muy poco y está camina, ¿no? Entonces, yo me iría también por ese, ¿no? La mirada es importante, la gesticulación es importante y ya en el contacto y la escucha activa, como comentas, me sumo contigo al 1000% en que el hecho de que empiece a llamarla por su nombre por lo menos 3 veces ayuda muchísimo a ir construyendo esta parte de cercanía. Ahora, hay circunstancias, Mario, que ocurren muy comúnmente en el uno a uno. Nosotros a veces pensamos que todo va a ser un paseo por el parque, ¿no? Cuando hacemos campaña, pero nos vamos a topar a gente crítica, a gente que nos va a decir, ustedes no regresan y nunca hacen nada y todos los políticos y todos los candidatos son iguales y aquí han venido 200 y no hacen ni más. O sea, esas cosas que siempre vas a escuchar como candidato y si no has sido candidato, las vas a escuchar. Y es importante saber cómo reaccionar. El episodio pasado hablamos un poco de la importancia del control de las emociones, de ser inteligente emocionalmente. Cuando tú estás recibiendo una crítica, no un ataque, sino una queja, un reproche que además está justificado, ¿no? Con la gente. Hay formas
en ese momento de darle la vuelta al asunto. Lo primero es escuchar de vuelta, escuchar con atención a la gente, tratar de entender de dónde viene esa emoción negativa que tiene, de dónde viene esa indignación, de dónde viene ese enojo, de dónde viene ese malestar. Reconocer primero que tiene derecho y que tiene razón en estar molesto, y luego abordar sobre lo que tú sí puedes hacer. Porque muchas veces vamos a vernos en dos extremos que le pasa mucho a los políticos: los que te prometen todo, los que te dicen que te lo van a solucionar, y los que dicen, no, es que eso no me toca, yo no puedo hacer nada. Las dos son muy malas circunstancias. Hay que hablar de lo que sí se puede, porque tú no te puedes restar autoridad hablando justamente de cualquier espacio político. Yo no puedo decir, no, es que a mí eso rebasa mi responsabilidad, eso a mí no me toca, eso le toca no sé qué dependencia o no sé qué a otro funcionario. Bueno, eso es autosabotearte. Tú tienes que hablar de lo que sí puedes hacer, de cuál es el compromiso que tú debes hacer con la gente, y hablar después de haber reconocido que ahí hay un fallo, que la gente tiene derecho a sentirse como se siente, en meter tu mensaje, ¿no? Porque en el momento en que hay un reconocimiento de la gente de cómo se siente, empieza a bajar la presión. O sea, hay que despresurizar la conversación para entonces meter tu mensaje y cuál es tu compromiso. Hablemos de manipulación en el 1 a 1, justamente en circunstancias como esta. Si tú puedes, por ejemplo, decirle a la gente que tome que te haga un pequeño favor, digamos, que te mande un mensaje a tu WhatsApp, que haga que le llame a 3 personas, digamos, que puedan ayudar con el proyecto. ¿Qué sucede? Que cuando tú le pidas a la gente algo más, es decir, algo de un poco mayor involucramiento, ¿no? Es decir, esa lista de 10 comprometidos. Parte de la psicología política tiene que ver con el deseo que tenemos todos. Una de las técnicas de manipulación en política tiene que ver con la necesidad de congruencia. Si yo te apoyé una vez, si yo te hice un favor una vez, yo voy a verme, no diría forzado, pero sí muy, muy inclinado a ser consistente, a hacerte ese segundo favor. Hay que lograr que la gente tenga un grado, aunque sea mínimo, de compromiso con el proyecto, sobre todo cuando estamos en el cara a cara, porque es difícil que la gente nos diga que no cuando nos está viendo, cuando hemos logrado hacer este rapport que decíamos al inicio. Y después podemos hacer algo un poco mayor con ellos para lograr que no se quede simplemente en un momento de una buena conversación, sino que haya acción, porque lo que estamos buscando en política y sobre todo en estrategia electoral es acción. Oye, y creo que un punto importante, ahorita que estamos platicamos mucho, no solo en este episodio más, pero también en todos los anteriores, del objetivo que tiene el equipo político y que tiene el líder político, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Qué objetivo tenemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos lograr posicionamiento? ¿Queremos lograr cercanía? Ahorita hablamos de cómo generar rapport. Pero creo que es importante algo que hemos dicho también antes. La estrella es el ciudadano, y creo que quien entienda eso, tienes 15 pasos adelante. Y entre esto, creo que algo importante es que tengamos mucha claridad. ¿Qué es lo que espera el ciudadano de un político? ¿Ok? Y podríamos irnos a una gran rama de cosas. Pero si buscamos simplificarla, yo te diría que el ciudadano común, o todos los ciudadanos, buscamos que el político sea un solucionador. Y esto habla de lo que nos platicabas. Cuando alguien llega con una queja, que es un momento difícil en la plática 1 a 1, ¿ok? Es porque lo que espera es que cuando yo vote por ti, tú soluciones los problemas que tenemos aquí, los que tenemos en nuestro metro cuadrado. Y vas a tener que ser un solucionador de muchos metros cuadrados, de metros cuadrados de cada persona, de lo que rodea a cada ciudadano. Mientras más logres eso, entonces va a ir avanzando mejor. ¿Por qué iba con esta filosofada? Porque si entendemos que lo que buscan es solucionar, entonces vamos a poder ir avanzando en algo que platicabas, Víctor. Que tampoco es bueno prometer que sí te lo voy a cumplir cuando no se puede. Pero tampoco es decir, lavarte las manos, no quiero, no puedo, hasta aquí quedé, porque el solucionador tiene que ver también con el liderazgo, ¿ok? Queremos que el líder solucione. Entonces, sí, hablar con la verdad también eso puede servir. Y muchas veces lo agradece más el ciudadano. La mayoría de los casos que tenemos, sobre todo en Latinoamérica,
no sé en Europa, pero digo, sobre todo en Latinoamérica, es que estamos cansados de políticos que no cumplieron, ¿no? Es algo muy común en las investigaciones. Entonces, cuando alguien a veces solamente te escucho, la escucha activa que platicábamos, y que además te digo cómo se soluciona y que sí se puede y hasta dónde, porque a lo mejor no se puede todo, también suma no solo la cercanía, sino también empieza a tener puntos en tu nivel de liderazgo hacia la percepción que buscas que tengan de ti. Hasta este punto, Mario, hemos hablado de una serie que tiene que ver, de recomendaciones que tiene que ver más que nada con la actitud, es decir, con qué filosofía llegas a hacer este contacto uno a uno. Pero hablemos del contenido del mensaje, porque al final del día, esta pequeña conversación, este minuto que yo tengo preparado para hablar con alguien, pues la conversación tiene que durar 1 minuto, quizás un poco más, si estamos muy sobrados. Pero la realidad es que, por ejemplo, en las caminatas o en el puerta a puerta, la idea es estrechar tantas manos como sea posible. Tengo que tener elaborado cuál es el discurso que yo llevo. Y lo primero que me puede servir muchísimo para generar una buena conversación es de vuelta el terreno en común. ¿Qué me relaciona con estas personas o con este sector o con esta colonia? Me decías tú, a ver, una colonia popular de Mérida. San Antonio Sluch, a ver si lo puedes pronunciar. San Antonio Sluch, a ver, si yo llego a platicar ahí con la gente, antes de planear el recorrido y la ruta y por dónde vamos a dar vuelta y qué cuadras vamos a recorrer, lo primero que tengo que sentarme a pensar, a ver, en San Antonio, ¿qué he hecho yo ahí? O sea, la he recorrido, la conozco. Cuando era niño vivía ahí mi tía, mi abuela, alguien que yo conocía. Me anduve paseando en algún momento. Si fui funcionario público, fui a hacer algo ahí. Conozco cuáles son los problemas que hay en ese sector o no. Entonces, a partir de eso y sobre todo, particularmente, no en términos de conocer los problemas, sino en términos de relacionarme con ese lugar. ¿Sí? O sea, ¿qué historia de mi vida yo puedo vincular con ese sector ahí, con San Antonio Slush? ¿Cómo? ¿De qué manera yo puedo poner un fragmento de mi vida ahí para platicar con la gente? Porque en la medida que la gente vea que hay algo de relación, bueno, este cuate sí la conoce, sí ha estado aquí, sí sabía que ahí, antes de que estuviera el Oxxo, estaba un kiosco muy famoso que durante 30 años vendiera un papazulo, yo qué sé. Claro. El caso es ese, ¿no? O sea, ese pequeño comentario, esa pequeña anécdota que yo puedo tener de ese lugar o con la persona, si puedo recordarlo, me va a generar un momento de conexión potente, porque es a nivel personal, no es un discurso político, es una historia personal y hay que elaborar sobre ello. A veces no tienes una historia personal, Mario, a veces pues no pasaste por ahí, por lo que sea, pero a lo mejor sí un familiar tuyo, tu abuelo, alguien que quisiste mucho, o sea, tienes que buscar la manera de conectar tu persona, el personaje que tú llevas, con el lugar. Y eso te va a volver verdaderamente, pues, de casa, que es lo que estamos tratando de buscar. ¿Qué tan manipulador es eso o no? Ustedes decídanlo, pero funciona y funciona muy bien. Es más, hablemos de esto. Si ya nos ponemos en técnicas persuasivas o estrategias para que sea persuasión o manipulación, pero sí llamémosle estrategias de influencia o de influir, yo me iría a una de las bases que hemos platicado mucho. Y seguramente han escuchado esta frase. Información es poder. Entonces, si tú vas a hacer una caminata en cierto territorio, ¿ok? De visita de campaña, manda una avanzada. Manda una avanzada. Alguien del equipo ubiquen qué problemáticas tiene esa colonia o ese barrio. Cuando lo ubicas, entonces, previo a tu visita, usa esa información y analiza qué puedo solucionar, hasta dónde no. El simple hecho de que cuando pises el territorio y llegues en la atención uno a uno y en el saludo, que tú comentes, oigan, yo sé que acá hay un problema con el agua potable, cuéntenme bien cómo va. Ahí el hecho de que el que vino tiene un grado de autoridad porque ya conocía nuestro problema, te va a empezar a subir estos puntos, ¿ok? ¿Qué tanto es esto? Persuasión, manipulación, pero definitivamente tiene que ver con influencia, súper sí. Cuando conoces el perfil del barrio, de la colonia, y entonces
comúnmente puedes encontrar cómo conectar tu historia de vida con ello. A lo mejor no tú lo viviste, pero a lo mejor fuiste, hablo algo del norte del país, por ejemplo, una zona minera. A lo mejor yo no fui minero, pero mi abuelo sí. Entonces cuento que mi abuelo fue minero y que escuché ciertas anécdotas. Cuando tienes la información de la problemática, todo esto antes de que inicie la gira, cuando conozco cuáles son las características de ese barrio, colonia o de la gente que vive ahí, entonces previamente se desarrollan las líneas discursivas que tengan este objetivo de generar empatía, rapport y conectemos. ¿Qué tanto esto es persuasión o manipulación? Como dice Víctor, defínanlo ustedes y vamos viéndolo, pero son técnicas que sirven y funcionan. Información, amigos, siempre información va a ser poder si la sabemos interpretar y utilizar. Para cerrar este tema o esta parte de la conversación con respecto del 1 a 1, del cara a cara, yo lo único que adicionaría, Mario, es la emocionalidad. Si esa historia, si esa anécdota, si ese discurso que preparamos para el puerta a puerta, el 1 a 1, es emocional, entre más emocional, más personal sea, entre más auténticamente estén planteados ahí tus sentimientos, lo que tú has vivido, eso va a ser increíblemente más potente. Entonces, pensémoslo así. ¿Qué puedo yo contar de mi vida, de mis trances, de los momentos difíciles o de los momentos alegres o de los momentos íntimos de la familia o de tu trayectoria que ocurrieron ahí o que se relacionan con la persona con la que yo estoy hablando? Porque introducir ese tipo de historias por el propio proceso de storytelling y por el contexto, el contenido de la emoción, nos va a generar que la gente lo recuerde, porque lo único que verdaderamente se recuerda, Mario, es lo que es emocionante, lo que genera emociones, lo que mueve sentimientos. Si te parece, Mario, pasemos entonces a esta segunda parte de la conversación, de la manipulación, que tiene que ver con la cámara, que tiene que ver con cómo aparecemos a cámara. Que aquí estamos empaquetando varias cosas para no hacer muy complicada la conversación. Estamos hablando de contenido, estamos hablando de medios tradicionales, estamos hablando de tener una lente enfrente. Quizás una de las grandes diferencias, aunque mucho de lo que aplica para la comunicación personal 1 a 1, aplica también para temas de video y aplica también para evidentemente para el templete, como decimos popularmente. Quizás la gran diferencia, Mario, es el tiempo. Cuando tú tienes una persona enfrente, pues ya la tienes cautiva, ¿no? O sea, ahora me tienes que escuchar, ¿no? Me vas a dedicar un minuto completo para que la gente en redes te dedique un minuto. Es verdaderamente muy complicado. Entonces, los principios de los que hemos estado hablando y de los que vamos a platicar en esta parte, lo que nos exigen es ser muy efectivos, muy rápidos, ser muy disciplinados en términos de cómo utilizar la cámara. Hablamos ya del tema, por ejemplo, de la presentación. A ver, frente a cámara, muchas veces de inmediato lo que yo veo me dice quédate o vete. O sea, si yo lo primero que veo es un político, me voy a largar inmediatamente. No voy a durar ni medio segundo aquí. Si eso que estoy mirando antes de que diga una sola palabra parece político, se acabó ese video, se acabó ese esfuerzo por comunicar. Entonces, plantémonos también que tenemos que enganchar desde el inicio. La sonrisa, si yo no sonrío de inicio, pues ¿cómo lo voy a transmitir? La gente no va a estar esperando a ver en qué segundo del video sonrío, ¿no? Porque al final del día, la forma en que yo utilizo mi cuerpo se vuelve ahora sí que mucho más influyente para la efectividad, sobre todo esto que yo he llamado, Mario, pues la comunicación política algorítmica, ¿no? O sea, es atroz, digamos, la exigencia que nos deja en términos de que funciona y funciona rápido o nos perdemos. Fíjate que estaba escuchando justamente hace unos días una entrevista con Mark Zuckerberg, donde decía que cuando inició Facebook, el grueso del contenido que veía la gente era contenido de sus amigos, de la gente de su círculo. Y ahora el grueso del contenido que consume es de creadores o de sus intereses.
Hoy tenemos la enorme posibilidad de volvernos influencers en el buen sentido, Sí. de volvernos generadores de contenido y llegar a la gente, pero hay que saber hacerlo y hay que entender la técnica para que nos funcione. Mira, yo en este desdoble que estamos poniendo, de la plática 1 a 1, yo cerraría esta parte del 1 a 1 en la calle con lo que comentas de las emociones. Creo, me atrevo a decir, que el contacto que genera más emociones es el 1 a 1. Eso que lo dejemos claro, ¿no? O sea, es donde tienes más oportunidades de emocionar. Claro, emocionas en corto, ok, en individual, por decirlo de alguna manera, ¿va? Ahorita en que pasamos a temas que estamos empaquetando, siguiente nivel, cuando tienes una cámara, ¿con qué tips o qué características, qué elementos podemos hacer para abonar la persuasión, la manipulación cuando estás en un lente? Yo creo que ahí hay varios puntos, pero puede ser en un set, en una entrevista, pero yo daría un tip con base en lo que platicábamos al principio. Les compartíamos, los estímulos que emitimos van a ser interpretados. ¿Los emitamos con conciencia o no? Y aquí yo les diría un primer elemento y un estímulo principal para que abone a que mejore su comunicación. Siempre, siempre, siempre una fuente de luz. ¿A qué me refiero con una fuente de luz? Algo que haga que mi cara no se vuelva oscura, ¿ok? No me caigan sombras. ¿A qué voy? Ejemplo, supongamos que saliste de cierto evento o en territorio, estabas en territorio, vamos a conectar la historia, ¿va? Fui a la colonia tal, estaba saludando 1 a 1, estoy caminando por el parque y entonces llegan 3 reporteros y me atoran con una pregunta. Eso, estamos frente a una cámara que no teníamos pensada, que no estaba planeada. ¿Qué podemos ver? Si yo estoy entre una casa y normalmente cuando prendemos la luz queda acá arribita de la cabeza, van a generarse sombras en los ojos, sí o sí, va a suceder, y eso va a hacer que tengamos esa cara, que ese estímulo se puede interpretar como negativo, porque el cerebro humano lo interpreta como con las películas de terror. ¿Me entiendo? ¿Me explico con ello? Y eso no va a ayudar. Entonces, busca siempre una fuente de luz. No puedes andar con una lámpara contigo, a lo mejor no, pero busca salirte de esa fuente de luz de arriba y que te dé de frente. Si es de día, busca voltear a ver hacia la ventana, aunque te atore el de la cámara acá, busca tú voltear a ver hacia la ventana, por ejemplo, aquí tengo una, y entonces eso dará cierta claridad a tu cara. Trata siempre de encontrar una fuente de luz que te dé de frente en medida de lo posible. Eso va a ayudar muchísimo, y más si tú vas a producir los contenidos. Hoy día los contenidos no tratamos de hacerlos a lo mejor en territorio, con tu community, con tu equipo de comunicación, con tu teléfono. Trata de ubicar la fuente de luz. Yo esto lo pondría como un elemento que parece simple y sencillo, pero muchas veces se nos va y puede cambiar por completo el mensaje. O sea, que yo esté dando un mensaje positivo, conveniente, pero el hecho del no verbal, como platicamos al principio, de ese entorno, como la indumentaria, en la cámara, la falta de iluminación puede ser el equivalente a lo que hablábamos de la indumentaria y del cuerpo, y lo que comunica el cuerpo. Creo que la fuente de luz es un punto importantísimo que hay que tener en cuenta con ello. Sí, no íbamos a abordar temas técnicos, Mario, pero me parece que este sí vale muchísimo la pena. Es que vale la pena, mano, se olvida. No, porque, ¿no? a ver, la fotografía, sea fija o sea video, es esencialmente la captación de luz. O sea, de hecho, de eso está hecha una fotografía o un video. Entonces, la calidad de la luz que tú tienes cambia drásticamente. Ya no solo si te ves, como decías tú, no tenebroso o que parece Claro. que estás ascendiendo al más allá. Cambia toda la sensación y también cambia la calidad incluso del video. Muchos políticos, justo también para que se genere cierta naturalidad en los contenidos, les gusta grabar directamente con el celular. Y va, se puede. Se puede. No, está bien, pero la calidad del celular desmejora muchísimo cuando no hay buena luz, ¿no? Sí. Ahora ya tenemos la posibilidad de tener unas lamparitas bastante potentes que nos puedan ayudar casi en cualquier circunstancia. Entonces, nosotros sí les sugeriríamos bastante que si van a cargar algún aparatejo a lo largo de su trabajo en territorio, pues traten de acompañarse con buena luz, porque eso va a cambiar radicalmente la calidad del video. La calidad de la luz es la calidad del video, punto. Es más, para quien nos vea en YouTube, quien no nos está escuchando, nos esté viendo en YouTube o en redes sociales, quien nos escucha en podcast, pásense al video, véanos en YouTube, miren acá, miren el tamaño de esto. De verdad, cabe mi mano.
Esto puede ser un elemento que cambie por completo cómo se interpretan los no verbales que genera la cámara, ¿va? O sea, a eso íbamos con ello. Hoy día hay esa tecnología, uno chiquitito que anden, que tu equipo lo ponga. Podría ser una solución, ¿no? Pero busquen fuentes de luz porque, como platicábamos, sí puede cambiar por completo cómo interpretan el mensaje y cómo nos interpreten el todo del mensaje, lo que decimos y lo que lo envuelve, lo hemos platicado antes. Eso es lo que va a generar esa influencia, esa persuasión, ese convencimiento que estamos buscando. Entonces, aquí los elementos y los detalles se vuelven el elemento importante de la batalla, ¿no? También en cámara. Perdón, El audio, perdón, te iba a agregar, yo creo que fuera del tema de lo que se ve, el audio es también fundamentalísimo y también ya hay muchísimas opciones para tener audio de buena calidad que le permita a la gente sentirse, pues que está dentro de la escena, ¿sí? O sea, no omitamos el audio. Es más, yo iría más allá. Yo iría primero por el tema del audio y luego por el tema de la calidad del video. Porque el hecho de que tengamos buen audio es la gente, para mucha gente es más importante eso, porque al final nuestro mensaje, digamos, nuestras grandes herramientas de la persuasión se van a perder si no hay buen audio. También hemos avanzado mucho tecnológicamente y gran parte de los materiales que podemos hacer se pueden limpiar con inteligencia artificial y quedan muy bien, pero no omitamos el audio, porque esos dos elementos, tener video de buena calidad y audio que nos permite escucharnos con claridad, hacen un cambio muy drástico. Y bueno, pues ahí básicamente no se ahorra. O sea, ahí hay que traerlo siempre en alguna parte del kit de la sombra que nos acompañe, como le llamamos al colaborador que anda con nosotros. Si no traemos al crew, al equipo de grabación, pues sí debemos traer a alguien que nos pueda ayudar en determinado momento a captar un buen momento. Acabamos de cerrar, no quiero regresarme al tema del 1 a 1, pero es este asunto que van de la mano. De estar documentando. Nos permite que si yo tengo una muy buena conversación contigo como vecino, Mario, si yo puedo captar ese momento que fue emocionante, que fue pues verdaderamente cautivador y lo convierto ahora sí a contenido, lo voy a multiplicar por 1000 o por el número de X que tú quieras. Porque hay emociones ahí y las logramos captar con ese material. Ahora, para entrarle de frente al tema de la cámara, quizás la primer gran diferencia, tanto del 1 a 1 como del masivo, tiene que ver con la brevedad. Nos obliga a ser muy breves. Sí. Y por lo tanto, hay que pensar muy bien nuestras palabras, hay que ser muy económico a nivel de palabras. Si yo voy a abrir una entrevista, yo tengo que ir preparado con lo que nosotros llamamos nuestros soundbites, ¿no? Esas frases de poder que yo ya tengo construidas para meterlas en algún momento de la conversación, ¿sí? Si yo estoy armando un guión para hacer un video de redes sociales, las primeras frases o los primeros 3 segundos tienen que ser un gancho inmediato, tienen que llamar la atención, tienen que ser poderosas, tienen que tener emoción, tienen que tener un llamado que mueva la imaginación, que escandalice o que sea sobresaliente, que tenga algo de mayor expresividad, quizás un poco de mayor dramatismo. Hay que a veces ser hiperbólico, ser un poco exagerado, porque no es lo mismo tener una persona enfrente que tener un videíto pequeño dentro de un celular. O sea, hay que ser más expresivo y ser más contundente, breve, contundente y extremadamente llamativo. Mira, en lo que platicamos, del micrófono, yo nada más sumaría que no le tengan miedo, así como mostramos la lucecita. Hay micrófonos desde $5. Créanme que eso es mejor que no tener uno. Ahora, me ganaste el tema, porque en lo que platicamos en cámara, muchos le llaman los nuevos medios o nuevos formatos. Yo creo que hay que empezar a decir que son los formatos actuales. O sea, el formato actual está en digital, es por ahí y hay que darle. Y así como pensamos que el territorio puede generar contenidos para maximizarlos en cámara y llevarlo a multiplataformas, lo mismo pasa también en una entrevista, ¿ok? Entonces, una entrevista puede ser el equivalente a un contenido grandote que le vas a poder sacar varios contenidos pequeños. Es importante que entremos ahí y eso va a ayudar a que podamos amplificar, ampliar y ser más persuasivos. Si tú tienes claro lo que comentaba Víctor, que en los primeros 3 segundos
hagas algo, una frase fuerza que capte la atención, ¿ok? Hay varios tópicos para ello. Ahí ya tienes el gane, porque literal, en lo que llama Víctor, y me encantó el título cuando le dio desde hace unos años, de la comunicación algorítmica, el algoritmo premia mucho la retención y lo primero de ganar la retención está en los primeros 3 segundos. Está medidísimo, no los quiero marear con datos, pero está medidísimo. Tienes 3 segundos para captar su atención. Una vez que captes ese primer paso, ya estás adelante de muchos más. ¿Ok? Entonces, siempre piensa toda intervención en cámara, cómo puedes convertirla luego en un clip y que tengas frases fuerza para que entren. Cada pregunta que te hacen en una entrevista, piensa que eso puede ser un contenido más que amplifiques y que pueda hacer que cuentes tu historia y que puedas persuadir mejor. El primer gancho de los primeros 3 segundos se convierte en vital. Entonces estamos ahorita, ¿qué estaríamos contabilizando? Fuente de luz, buen audio, aunque sea económico y pequeño, y que captemos los primeros 3 segundos, ¿no? Creo que eso podría ser en técnicas persuasivas para que podamos tener con ello. Sin duda, la brevedad también importantísimo, tratar de decir lo menos posible, porque siempre es importante que nada sobre. O sea, es decir, cuando revisemos el texto que vamos a preparar, por ejemplo, para un video guionado, no debe sobrar nada. A veces somos muy ambiciosos en que queremos decir todo en una sola pieza. Nadie nos está exigiendo que salgamos en una sola pieza. Nadie está pidiendo eso. O sea, podemos dividir piezas, podemos enfocarnos mucho a que se entienda el tema. Cuando hablamos de discurso, por ejemplo, somos muy insistentes en que el mensaje se repita varias veces. Bueno, lo mismo aplica para 1 minuto. Sí. Si el mensaje se pierde porque hablamos de 1000 cosas, ya no sirvió. O sea, esa pieza no funcionó. El tema del gancho, solo para redondearlo, no tiene que ver solamente con el actor político o el protagonista de la pieza. Muchas veces podemos utilizar otras técnicas que son cortes, ¿no? O sea, un video, una pieza, corte A, lo que sigue. Porque también algo que estamos notando es que esto no se limita a los 3 segundos, sino que más bien cada 3 segundos, porque, a ver, desde que tú y yo, Mario, iniciamos en esto, a este momento ha cambiado brutalmente mucho las audiencias y cómo las audiencias consumen contenido. Entonces, si podemos de alguna manera hacer una pieza lo más cambiante posible, que fluya, que se vea que entra, que sale, que hay algo diferente en pantalla, eso nos va a ayudar a la retención, porque no es nada más arrancar, es que permanezcan. Entonces es importante que lo veamos así, porque a veces luego nos quedamos nada más pensando en el gancho y la realidad es que tienen que ser una serie de ganchos hilados a lo largo de la pieza para que verdaderamente puedan llegar al final. Y cuando veamos esta gráfica de retención, nos vamos a poner técnico, pero ahí podemos ver cuándo lo logramos y cuándo no lo logramos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el 1 a 1 y la entrevista o la aparición en algún medio digital que no es propio de la campaña o del proyecto? En el 1 a 1 puede llegar un colaborador y decirte: Mario, estás muy encorvado, traes la camisa mal puesta, desfajado o yo qué sé. Frente a cámara ya no se puede. O sea, ahí nadie te va a hacer ningún favor. Decías tú en el episodio pasado que los medios no son nuestros amigos, ¿no? Nadie nos va a ir a asesorar en materia de imagen mientras estamos en la entrevista. Entonces, sí hay que detenernos un momento a mirarnos frente al espejo, a concentrarnos, a que todas estas recomendaciones que hacemos, si en algún momento son importantes, es cuando estamos enfrente de la cámara de televisión, ¿no? O sea, el tema de la postura, el tema de la gesticulación, el tema de cómo utilizo mis palabras, cómo uso la voz. Bueno, ahí se vuelve todo, se extrapola al máximo nivel, ¿no? O sea, ahí tenemos que ser particularmente cuidadosos porque lo más importante es lo que la gente ve. Y yo les voy a dar una recomendación que no sigo porque a mí no me gusta ver mis videos y no me gusta estar viendo lo que publico, pero si tú eres político lo tienes que hacer, porque la única manera de identificar dónde te estás equivocando en términos de lo que ya dijimos, la comunicación no verbal, es ver el video sin audio. Claro. Vean primero ese video sin audio, luego solo escuchen el video sin ver el video, vaya.
y analicen, digamos, cuál es el área de mejora que tenemos, porque si no hacemos ese proceso constante, realmente no estamos haciendo la mejora constante que debemos hacer y la depuración de nuestra comunicación, que es fundamental para aprovechar el siguiente momento y ser mejores comunicadores políticos a nivel personal. Mira, en lo que estamos platicando, que influye en los 3 niveles que estamos analizando hoy, tanto en territorio como en la Cámara, y también va a influir cuando entremos al próximo tema, que va a ser en templete, ¿no? O en escenario, en los masivos. Otra técnica o táctica de persuasión es en la voz, en el audio, los tonos y los ritmos. A lo mejor va a sonar muy técnico, pero según el tono y el ritmo va a cambiar la interpretación. Y recuerden, al final del día, todos buscamos generar cierto tipo de influencia en el público objetivo, que en este caso es el electorado, ¿va? Entonces, si ya hemos hablado antes de que si buscamos posicionarme en cierta bandera, ¿cómo quiero que me interprete la persona o el público? El manejo del tono y el ritmo de la voz es importante. Pongo un ejemplo sencillo, pero que lo tengan en cuenta, ¿no? Y a lo mejor les puede servir como tips. Miren, que yo hable en un tono alto o en un tono bajo va a cambiar la interpretación. No es que sea bueno o malo, va a depender del objetivo que se busque. ¿Ok? Ejemplo, si yo en una entrevista, en una toma en cámara, quiero captar la atención. La atención no siempre es un mega boom, o sea, un cambio de toma. No siempre tiene que ser hablar más fuerte. A veces, bajar los tonos de voz y hacerlo con velocidad rápida se interpreta diferente. Ejemplo, oye, Víctor, te tengo un chisme. El bajar el tono de voz genera secrecía por un instante y eso se interpreta, y el secrecía hace también un capta de atención. Y si además te cuento bien rápido que el político anterior lo que hizo fue una serie de cosas chuecas, al hablar rápido y en tono bajo, se percibe como un interés de secrecía entre los dos, medio a chisme, ¿ok? Pero esos pequeños estímulos van sumando poco a poco. Y bueno, y diferente también, ¿no? El momento de la arenga, al subir el tono de voz, si bajamos allá el ritmo, pero subimos el tono, genera más fuerza. Y entonces vamos juntos a lograr el cambio, ¿ok? Estos puntos podrían servir, puedes ir jugando con ellos y también pueden servir como ciertos hooks, pero también sobre todo sirven para generar o esa fuerza o esa cercanía en la cámara, ¿no? Ven acá, te lo cuento, ¿no? Eso, tonos y ritmos puede servir mucho, pues hay mucho documentado sobre el tema y ahí les paso este tip también, ¿no? En los estímulos que tú puedes ir emitiendo. En una participación en medios de comunicación siempre surge la duda de ¿qué hago con la cámara? ¿A quién miro? ¿Dónde debo mirar? Si yo estoy respondiendo a un entrevistador y sobre todo si la pregunta es relativamente crítica o hay, digamos, una respuesta complicada, yo estoy mirando quizás de lado, estoy mirando hacia el entrevistador. Y si luego me quiero dirigir a la audiencia, yo regreso la vista hacia la cámara. La cámara es el puente con la gente. A quien le estoy hablando cuando miro directamente a la cámara es a la audiencia. Hay que tratarla de esa manera y eso nos va a permitir, tener un criterio general de cómo operar visualmente en una entrevista en medios. Yo creo que se puede hablar mucho, Mario. Se nos está yendo el tiempo platicando de estos temas. Vamos a pasar, si te parece bien, a los eventos masivos, a el templete. Yo creo que cada vez son menos los eventos masivos. Esa es la realidad política a la que nos estamos enfrentando. No hay como en el pasado tanta efervescencia por acudir a un gran evento. En el caso mexicano, concretamente, de eso estamos hablando por el momento. Seguramente vendrá otro punto en la historia política donde regresen la plaza pública como ese gran espacio para hacer campaña, pero lo cierto es que los eventos masivos normalmente son caros, a las campañas no les gusta organizarlos, pero va a ocurrir. En algún momento te vas a enfrentar y normalmente esos son momentos claves de la campaña, ¿no? Sobre todo porque normalmente son por lo menos el arranque y el cierre de una campaña, o sea, siempre va a haber un evento masivo. Y ahí sí hay que mostrar un personaje distinto. Sí es complicado
a comparación del pasado, hacer un video que tiene efectividad, el dominar una audiencia hoy en día, una multitud, es también más complejo. Hay que ensayar, hay que practicar, nada suple la práctica. ¿Cuál es la gran diferencia del 1 a 1 al 10,000 a 1? La gente tiene una actitud distinta, pero normalmente quienes están ahí reunidos son personas que ya quieren al candidato, que ya tienen cierto fervor. Entonces ahí no vamos a batallar para persuadir a nadie. Los que están enfrente ya están persuadidos o si no, no estarían ahí. Entonces el tono de la comunicación es otra. Normalmente el tono que vamos a adquirir es un tono de victoria, es un tono celebratorio, es para azuzar las emociones de esa audiencia, para incrementarlas, para que se sienta encendida esa plaza. Ahí es donde está la gran diferencia, que normalmente no nos enfrentamos a esa circunstancia. Y entonces el personaje se vuelve una especie, no sé si llamarle motivador, pero sí instigador de las emociones de la audiencia. Entonces, sí tenemos que tener una muy buena noción del uso de la voz, ¿no? Es decir, si frente al micrófono es importante, ahí también tenemos un micrófono y lo que estamos buscando es que las características, el uso de las herramientas de la comunicación personal estén muy bien afinadas, como cuáles, decía Mario, el ritmo. El ritmo es muy importante y básicamente es la velocidad a la que hablo. Si yo lo que quiero de entrada es mantener la atención de la gente que tengo enfrente, yo tengo que variar la velocidad a la que hablo. Tengo que hacer pausas. Muchos políticos tienen miedo a las pausas y las pausas son muy poderosas. Porque alguien que hace pausas es alguien que está diciendo algo importante, es alguien seguro. Si quien tengo adelante es alguien con autoridad, se va a tomar su tiempo para hablar, no habla a la carrera, no habla apurado. Es alguien que se toma su tiempo porque es alguien importante, porque es alguien que encabeza un proyecto muy importante para el futuro de esa comunidad. Entonces, es increíblemente relevante el ritmo, las pausas, la entonación con la que yo hablo en ese momento, del susurro que decía Mario a la arenga. Toda esa riqueza, todos esos intermedios nos ayudan a enriquecer la pieza y que vayan, por supuesto, muy vinculados con el contenido de ese discurso. Ya hablamos, lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo puedo narrar a la gente que tengo enfrente, con todo ese recurso, si yo tengo claro cuál es la ruta que voy a seguir en ese discurso, si yo no tengo que estar memorizando, porque no se trata de memorizar palabra por palabra un discurso, sino de concentrarnos en lo que llamamos en la consultoría política el delivery. ¿Cómo doy el discurso? No qué trae el discurso dentro. El texto es importante porque al final tiene que ir en consonancia con la estrategia, pero cómo utilizo mi voz y cómo me presento, cuál es mi presencia física en ese lugar, qué dominio tengo del espacio, si hago gestos que denotan fuerza o que denotan nerviosismo o que denotan tranquilidad, agresividad o por lo contrario, candor. Tengo que estar haciendo análisis de lo que yo proyecto. Si para un video normal es importante, para el discurso es indispensable. Porque cada discurso se va volviendo, en tu carrera política, cada discurso se va volviendo más importante. Hay más cosas que están en el cálculo político, cada vez hay cosas que están en juego, más cosas que están en juego. Y por lo tanto, tengo que observar cuál es mi desempeño, encontrar qué es lo que puedo hacer mejor y normalmente no tiene que ver con mejorar el texto. Tiene que ver con mejorar la lógica de la línea que voy siguiendo en ese discurso y cómo lo que voy diciendo va acompañado de las emociones que proyecta el cuerpo. Mira, yo aquí, cuando pasemos a esta etapa, que ya hablamos del templete o del 1 versus 10,000 o 1 con 10,000, hemos hablado mucho o se habla mucho de comunicación verbal y no verbal. Y aquí entra un tercer concepto que se llama, hay quienes le llaman paraverbal, que es como el todo que envuelve, ¿ok? Más allá del mensaje mismo, ¿sí?
Este paraverbal o este todo que envuelve tiene que ver con todo lo que nos compartes, Víctor, que tiene que ver con el ritmo, con los ademanes, porque además tratemos de entender que el público que va, ¿ok? Normalmente, como comentas, ya digamos que ya está persuadido, ¿no? O sea, ya forma parte de, pero sí quiere que le levantes emociones. Además, pero es labor del orador lograrlo. Y entonces, entre ello puede ser, si bien lograr un discurso que en el audio, pues, que en la voz, no sea plano y tenga ritmos diferentes para abajo, para arriba, pausas, velocidades, también juega mucho todo lo que tenemos que ver con las señas que hacemos, ¿ok? Los ademanes. Importante como tip que puede comentar, estamos hablando de pequeños elementos que pueden sumar a esta persuasión, es, por ejemplo, si tú vas a decir para adelante, o sea, y vamos a seguir para adelante y avanzando, normalmente de manera inconsciente lo hago con la derecha, pero tú me ves de tu lado izquierdo. ¿Y cómo interpreta el cerebro eso como un retroceso? Lo haces con la izquierda. Estoy dando como pequeños tips que pueden ir yendo para ello. Hay que ubicar hasta cómo hago el ademán. 2. Creo que aquí, a diferencia de lo común o frecuente en el territorio 1 a 1, que se busca cercanía, el templete con 10,000 se busca fuerza. O sea, es comunicar músculo y por ende comunicar liderazgo y poder. Hablemoslo como es liderazgo y poder lo que se busca. Ese es el gran elemento que tienes para comunicar cuando estás en un masivo. Fuerza, liderazgo y poder. Es ahí, ese es el momento. Entonces, estas pausas pueden ayudar a que des tiempo a que la audiencia, a que todo este público se sume contigo y haga este vítore, ¿ok? Aplausos. Eso también lo marca ese ritmo. 2, ¿dónde puede ser la cercanía? Quizá en la entrada. Al entrar es muy común que aproveches para comunicar esa cercanía e ir saludando mientras se pueda. Pero cuando llegas al escenario, sí o sí es fuerza. 2, otro punto. En el discurso que estamos en templete, preferentemente tratar de tener pequeños fraseos que le hablan a diferentes públicos. Continuamos con los mismos principios de persuasión, rapport. Entonces, uno para mujeres, uno para jóvenes, otro para trabajadores, otro para adultos mayores. Pequeñas partes que hagan que conectes con todos los diversos segmentos que pueden estar en ese gran público, ¿ok? Y si tienes la información de que fue, como platicamos, igual que en territorio, de conocer qué problemáticas hay, cuál es el perfil de ese territorio, de ese municipio, de ese barrio donde lo hagas, entonces va a ayudar más a que conectes partes de tu storytelling o de tu historia de vida. O sea, si se fijan, son los principios comunes para todo, ¿no? O sea, que embonan horizontal, que logres conectar, que hagas rapport, que puedas conectar tu historia de vida también, que tengas información y cómo cada formato cambia, ¿no? Y que entender cada formato ayuda a que seamos más persuasivos y que se logre esta manipulación política. Para cerrar el tema de manipulación en estos eventos masivos, Mario, yo creo que es muy importante aprovechar el momento para recurrir a una técnica muy conocida que a veces se le conoce como unidad, como el pensamiento de grupo, ¿no? Es decir, si nosotros podemos dividir, por ejemplo, la realidad entre nosotros, por ejemplo, nosotros, el pueblo, y aquellos, los malos, los representantes de la corrupción y de todo lo que está mal en política, vamos generando no solo una identidad de grupo, sino que vamos generando polarización, vamos generando una división muy clara, que es lo que muchos políticos buscan para afianzar a ese electorado, sobre todo el electorado más cercano, lo que llamamos el voto duro. El voto duro nunca ha sido más suave y entonces la necesidad de hacerlo lo más sólido posible también nunca ha sido más relevante que en este momento, y por lo tanto aprovechar esos momentos para generar esa sensación de pertenencia a algo más importante, a algo más elevado, es sumamente relevante para que la gente termine de hacer el acto que estamos buscando, que mencionó Mario justo al inicio de este episodio, que es levantarse ese domingo tempranito e ir a votar, o hacer algo más, que es llevar a otros a votar, movilizar a más gente, convencer a otros y convertir ese esfuerzo de manipulación inicial en algo
que tiene eco más allá de ello. Bueno, yo creo que se nos ha hecho este episodio, el episodio más largo de la temporada, porque hay muchísimo para hablar. Cuando hablamos de persuasión, pues verdaderamente podríamos estar hablando mucho tiempo, porque las técnicas que puedan catalogarse como manipulación o como persuasión o como técnicas de influencia, pues son muchísimas y creo que tenemos mucha tela para cortar hacia el futuro. Evidentemente, como lo hacemos cada vez que hablamos de temas polémicos, pues es un llamado al uso ético de la comunicación política y del marketing, porque al final del día no solo se trata de que una carrera política, Mario, cuando no se desarrolla con ética, pues normalmente es muy corta, ¿no? La gente te lo va a recordar, la gente se va a dar cuenta de tus intenciones y normalmente no tiene muy buenas consecuencias en lo individual, ya no digamos a nivel de la democracia, donde en México y en todo Occidente pues hay una gran desilusión con los sistemas políticos. Entonces pues acá siempre estaremos promoviendo que lo hagamos buscando algo fundamental, que es hacer que buenos políticos o buenos servidores públicos puedan avanzar y llegar más lejos. Compártenos para cerrar, Mario, alguna recomendación que quieras o un comentario para concluir esta sesión de este. ¿Qué episodio es? Es el 13 de esta temporada. No, 11, ¿no? Creo. 11 El y 11. cerramos con el 12. Es cierto, es el 11. Bien, yo compartiría evitar temas polémicos, pero es importante. Al final del día, no solo en política, en muchas cosas de la vida buscamos generar influencia. Todos, ¿ok? Se habla poco de ello, pero es la realidad. Que yo busque que me asciendan en el trabajo, yo quiera encontrar un trabajo, que yo busque que una chica me haga caso, no sé, por ejemplo, cosas así, que mi hijo me haga caso. Ese tipo de cosas tienen que ver con influir. Y este tema es polémico, pero generar influencia hay dos caminos: manipulación y persuasión. La manipulación es la que tiene que ver con temas de hacer uso de amenazas, de usar información tergiversada, de tratar de convencerlo de manera no ética. Y los consultores profesionales como Víctor y un servidor, y todos nuestros equipos, siempre tratamos de usar técnicas de persuasión. Ese es algo que les compartimos y que creemos que es por ahí. ¿Cuál será la persuasión? Siempre dar argumentos, realidad, y no utilizar técnicas oscuras como la parte manipulable. Yo decir que la mente humana es manipulable, no lo sé, pero persuadible, yo creo que garantizo que todos somos persuadibles, porque en eso vivimos. Y entre esto, yo para cerrar diría que es importante que entendamos cómo funciona nuestro cerebro en temas de percepción, y que siempre recordemos que el cerebro es una máquina asociativa y te va a asociar, quieras o no, con algo. Los estímulos que emitas los va a asociar, quieras o no, con algo. Controlarlos para lo que tú buscas, pues bueno, ahí ya es decisión de cada quien. Y creo que eso es importante, porque persuasión y manipulación no son más que métodos o caminos, pero para llegar a lo mismo, que es generar influencia. Y generar influencia no tiene nada de malo. Al contrario, es algo que tenemos en la vida cotidiana, día con día, en todo momento. Y creo que sí, debemos siempre apelar a que mejores líderes tengamos, a que podamos abonar a mejores entornos sociales en nuestro entorno directo. Y creo que por aquí puede ser, y ojalá les haya servido estos tips. Y bien, recuerden, cada elemento puede funcionar, y hoy les pasamos en la comunicación 1 a 1, en la comunicación en cámaras, y algunos tips en comunicación masiva, en eventos masivos. Esperemos que sea de su agrado y que sea útil. Mientras tanto, contáctenos. Yo soy Mario Padrón. Me encuentran en redes sociales como Mario.Padrón en Instagram, Mario Padrón en el resto de las redes, y Política Norte a Sur en todas las redes sociales. Estamos muy emocionados. Víctor, te tengo una noticia que no te había dado. ¿Te acuerdas cuando en Washington recibimos un premio por este podcast porque nos oían como en 8 países? Sí. Pues en esta temporada, la última métrica hace unos días nos dio más de 40. No en todos masivísimos, pero agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Yo nunca imaginé, Víctor, que haya alguien que nos esté escuchando en Japón. Debe haber un mexicano ahí. Algún expatriado, claro. En Bali, en Reino Unido, en Asia, en Emiratos Árabes, y bueno, obviamente en Latinoamérica. Les agradecemos a todos, también en Estados Unidos,
que es nuestro lado del continente y donde se toman el tiempo de dedicarnos unos minutos para escucharnos. Víctor, ¿cómo te encontramos en redes? En redes sociales me pueden encontrar en TikTok como Consultor Político, en Instagram como Consultor Mancera. Ahí estamos compartiendo algo del contenido de este podcast, algunos clips específicos de pues todo el contenido que hemos hecho. Hemos hecho ya varias temporadas. Yo les recomendaría que se echen por ahí un clavado en los episodios anteriores, porque hay algunos donde profundizamos en algunos de los aspectos que hemos platicado el día de hoy. Hemos hablado en esta ocasión con un enfoque distinto. Hablamos de la manipulación. Si a ustedes les molesta la idea de la manipulación, muy probablemente ustedes sean el tipo de políticos que necesita su comunidad. Así que, pues, mucho éxito con ello. Esperamos que lo que aquí les estamos compartiendo pueda servirles para, pues, entender la realidad a la que se enfrentan, prepararse y ser lo más efectivos posibles en ese proyecto. Muchas gracias por habernos escuchado. Mario, nos vemos la próxima. Recuerden, esto es Política de Norte a Sur, donde hablamos más allá de las izquierdas y las derechas.